El cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte tumoral entre las mujeres riojanas. En los últimos 12 meses, la unidad de mama ha diagnosticado un total de 220 nuevos casos, de los cuales 62 se han identificado en el desarrollo del programa de detección precoz. En La Rioja fallecen alrededor de 40 mujeres cada año por esta causa, un dato que supone una tasa de 24,7 casos por cada 100.000 mujeres. El diagnóstico precoz, las terapias y la tecnología avanzada reducen anualmente un 1% la mortalidad del cáncer de mama aquí en La Rioja. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar y lo vamos a hacer con Alfredo Martínez. Él es jefe de un grupo de oncología dentro del CIBER. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, María? Bienvenido. Bueno, hablar del cáncer de mama, podríamos decir que tiene un índice de supervivencia a 5 años del 85%. Esos datos, que son buenos evidentemente, se deben a dos hechos importantes. Uno de ellos, la detección precoz, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Sí, es importante que nos demos cuenta de que ahora mismo los casos de cáncer de mama se están detectando más y simultáneamente está descendiendo la tasa de mortalidad. Precisamente este aumento en el descubrimiento de casos se debe fundamentalmente a esta detección precoz, que es muy importante porque cuanto antes detectemos un cáncer de mama, más fácil será curarlo. Entonces se habla de varias fases en el desarrollo de un cáncer de mama y de cualquier otro cáncer, ¿no? Fase 1, 2, 3, 4. Entonces un cáncer que se detecte en la fase 1 o 2 es muy sencillo de curar, básicamente, porque con una cirugía dirigida, ¿no? Incluso puede ser una cirugía muy limitada, a veces acompañado de un poquito de quimioterapia o de radioterapia, se consiguen tasas de curación extraordinarias, ¿no? Estábamos hablando de esta tasa de un 83%, 83-85% a los 5 años. Ese es un número mágico. Parece que una mujer que sobreviva 5 años después de su diagnóstico de cáncer de mama, prácticamente se la considera clínicamente curada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un dato muy importante. No quiere decir que tenga que seguir volviendo a hacer seguimiento con su médico periódicamente y tal, pero bueno, digamos que eso es un éxito del tratamiento. Es un cáncer superado, ¿no? Otro de los hechos importantes y que radican en el éxito de ese 85% son los avances, ¿no?, de conocer la biología del propio cáncer, ¿no? Evidentemente, sí. Tenemos que darnos cuenta de alguna manera de que, claro, hablamos de cáncer de mama, como yo que sé, como si hablamos de una infección de COVID, ¿no? Pero no es lo mismo. Una enfermedad infecciosa está generada por una única bacteria, un virus, lo que sea, ¿no?, que viene de fuera del organismo, mientras que un cáncer es células de nuestro propio organismo que de alguna forma han perdido el control, ¿no? Y esa pérdida del control de las células tumorales se puede hacer de muchas formas distintas, de tal manera que prácticamente cada paciente es una enfermedad distinta. Con lo cual es muy importante el que identifiquemos exactamente cómo es el tumor que tiene una mujer con cáncer de mama, por ejemplo, para acertar con el diagnóstico adecuado y con el tratamiento adecuado. Esto es uno de los grandes avances de hoy en día, ¿no? También la medicina personalizada. No es que, bueno, tiene cáncer de mama, le damos esta pastilla y ya está. No, vamos a ver cómo es ese cáncer, qué mutaciones tiene, qué cambios han sucedido para que lleguemos hasta ahí, y con eso, afortunadamente, tenemos ya distintos fármacos que son capaces de dirigirse a cambios moleculares específicos dentro de cada tumor. Eso es fundamental hoy en día. Enseguida hablamos con más detalle de todos esos avances, pero si hablamos de lo que es el cribado masivo de mujeres, aquí en La Rioja se hace de 45 a 69 años, ¿no? Exactamente, sí. Pero cada año también se detecta en mujeres más jóvenes. ¿Usted, como estudioso, investigador, cree que habría que ampliar ese abanico o es suficiente? A ver, esto es una realidad, ¿no?, que cada vez vamos encontrando más casos en mujeres más jóvenes. Parece que esto está relacionado sobre todo con temas de modo de vida, ¿no? Es decir, todos sabemos que hay una serie de factores de riesgo para el cáncer de mama, todos los conocemos, ¿no? El tabaco, el alcohol,
la obesidad, la falta de ejercicio, en fin, todo este tipo de cosas es algo que aumenta el riesgo de desarrollar ese cáncer de mama, ¿no? También una alimentación que no sea sana, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que poco a poco la gente más joven está perdiendo también esos hábitos buenos de vida, ¿no? Y de alguna forma esto se refleja en una mayor incidencia de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, la decisión de si hay que prolongar el cribado o ampliarlo a edades más tempranas, eso es una decisión, digamos, de política clínica, y tiene que ver un poquito con las ventajas que se obtendrían con aumentar el cribado frente al gasto, ¿no? De todas formas, claro, hay que ver que el cribado básicamente se hace en toda la población sana, con lo cual son muchísimas mujeres. Entonces, hay que hacer un equilibrio entre cuántas mujeres se beneficiarían frente, digamos, al gasto y a la ocupación de los médicos y de las enfermeras, ¿no?, encargados de ese tipo de cosas. Sí, de destinar a médicos y que realmente eso suponga, digamos, suena feo, ¿no?, pero no, es la realidad. Que realmente un beneficio, digamos, social. En todo cribado siempre se nos escapan algunas personas y siempre se obtienen falsos positivos, ¿no? Entonces, esto es algo de los cribados y que hay que tener muy en cuenta. En fin, yo no me siento capacitado para dar una respuesta, pero bueno, así es como se hace un poco el estudio, ¿no? Tiene que ser un estudio muy serio para ver si realmente hay un beneficio directo. Alfredo, ¿la investigación avanza rápido o es lenta? Depende de cómo interpretemos esto. Es decir, es cierto que vamos teniendo avances serios todos los años, ¿no? Esa es la buena noticia. Creo que este año, 2023, ha habido 2 medicamentos frente al cáncer de mama que ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento, y que, bueno, que son muy importantes para el tipo más común de cáncer de mama. Y que estos medicamentos lo que hacen es reducir la metástasis que pueden tener estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, todos los años tenemos este tipo de avances. En ese sentido, estupendo, ¿no? La pregunta de si la investigación es rápida o no, sí que es cierto que, digamos, que la vida desde que se empieza a investigar un medicamento hasta que puede llegar a la clínica, eso es largo, ¿no? Entonces, básicamente depende de cuánto dinero se meta en el desarrollo de ese medicamento, pero puede estar entre 10 y 20 años desde que se empieza con las primeras investigaciones en el laboratorio hasta que se llega a la clínica, ¿no? Entonces, no es rápido, pero... Sobre todo para la persona que lo sufre, ¿no?, que está esperando ese medicamento que salga. Sí, bueno, ¿en qué están investigando? Pero de alguna forma me refiero que esto es... A ver, que es que no es solo lo que se hace en La Rioja de investigación, que se hace, ¿no?, gracias a Dios, sino, bueno, que es que todo el mundo está investigando en distintos medicamentos y estos están en distintas fases de desarrollo, con lo cual, afortunadamente, todos los años tenemos medicamentos nuevos. Hay cosas nuevas. Bueno, ¿y en qué se está investigando aquí en La Rioja? Bueno, supongo que bastantes más cosas, pero en mi grupo de trabajo ahora mismo tenemos 2 proyectos que están financiados por la Asociación Española contra el Cáncer y que están dando sus primeros pasos. Uno de ellos se trata de fabricar lo que llamamos un promedicamento, ¿no? ¿Qué es eso? Y esto tiene que ver un poco con... bueno, todos sabemos que los medicamentos, sobre todo los que se emplean contra el cáncer, todos ellos tienen efectos secundarios, ¿no? Todos conocemos personas que pierden el cabello, que pierden el apetito, en fin, todo este tipo de cosas son efectos secundarios de los medicamentos que reciben, ¿no? Entonces, una forma de evitar eso es producir un medicamento que cuando se inyecta en el organismo, digamos que es inactivo, pero que se activa en el momento en que entra en contacto con el tumor. ¿Y cómo sabemos que entra en contacto con el tumor? Bueno, estamos diseñando unos medicamentos que cuando lleguen al tumor van a captar que están en situaciones de hipoxia, es decir, de falta de oxígeno, y eso va a hacer que se activen. Con lo cual, digamos que solo van a estar activos en la vencibilidad del tumor, mientras que en el resto del organismo no van a tener ningún efecto, digamos, pernicioso, ¿no? Entonces, esto es un proyecto en el que estamos ¿Y en qué momento se encuentra este proyecto? Muy al inicio, en el primer año es una beca predoctoral,
Entonces, el muchacho que está haciéndola lleva un año trabajando en ello, ya tiene algunos resultados esperanzadores, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí que es importante esta visión por lo que supone de reducir esos efectos secundarios, ¿no?, que vemos habitualmente. También están investigando sobre la inmunoterapia. Sí. Sí, bueno, este es uno de los grandes avances científicos de los últimos años, de hecho ya está en la clínica, ¿no? Y es espectacular, es decir, en algunos pacientes funciona de maravilla y bueno, podemos ver una reducción del 80% del tumor en 2 tratamientos, o sea, es algo que llevábamos años realmente sin ver algo tan espectacular, pero hay otros pacientes que es que no hace absolutamente nada, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Bueno, la inmunoterapia sabemos que es intentar que nuestro sistema inmune ataque a las células tumorales, pero para eso las tiene que reconocer, ¿no? Y las células tumorales lo que tienen es una serie de mecanismos por los que se ocultan del sistema inmune, como si se pusiera un paraguas, ¿no? Entonces el sistema inmune no es capaz de reconocerlas. Y los medicamentos que se usan en inmunoterapia lo que hacen es, digamos, quitar ese paraguas para que el sistema inmune pueda atacarlas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Que las células tumorales no tienen un solo mecanismo de defensa, sino que digamos que tienen varias capas de defensa frente al sistema inmune. Los medicamentos que tenemos hoy en día son capaces de quitar 1 o 2 de esas capas, pero hay más. Entonces nosotros estamos trabajando con otra de esas capas de protección de las células tumorales que esperamos que pueda aportar, digamos, un beneficio también a la clínica en algún momento. Bueno, sí, interesantísimo. De todas formas, también se ha hablado de que puedan llegar vacunas o que están a la vuelta de la esquina las vacunas. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, nosotros también tenemos otro proyecto financiado por el Ministerio de Innovación, precisamente para generar vacunas RNA frente al cáncer, en concreto frente a la metástasis, y bueno, estamos trabajando con ellos. Tenemos algunos resultados ya preliminares muy interesantes, parece que funcionan muy bien. Es decir, son las mismas vacunas de RNA que... Sí, eso nos suena del COVID, del COVID, ¿no?, que hemos visto que son espectaculares. Las vacunas de RNA tienen una ventaja muy buena, y es que se pueden fabricar de forma muy rápida y si hay que hacer cambios se pueden hacer también muy rápidamente, ¿no? Hace un mes o 2 leí en la prensa que Moderna, precisamente la compañía que creó una de las vacunas del COVID, que nos pusimos casi todos, ¿no?, está trabajando en vacunas contra el cáncer, de RNA también, y ya ha hecho un ensayo clínico de fase 2 con unos resultados espectaculares de rebajar a la mitad el número de metástasis en pacientes de cáncer variados, de tumores sólidos, y está haciendo ahora un fase 3 con una vacuna que tiene, a la vez, va contra 35 dianas distintas del cáncer, simultáneamente. Siendo Moderna, que tiene un montón de dinero detrás y todos sabemos que trabaja a grandes velocidades, probablemente para el primer trimestre del año que viene tengamos resultados de ese fase 3 y puede estar en la clínica el año que viene. Es increíble, pero bueno, Y en el laboratorio nosotros tenemos datos parecidos y funciona. Hablar de esta enfermedad no es una enfermedad única, forma parte de un conjunto de enfermedades con comportamientos biológicos distintos, ¿no? Que es lo que antes también me estaba explicando, sí, a lo mejor sí. Esas capas que estábamos hablando. ¿Qué papel juegan los biomarcadores aquí? A ver, un biomarcador, digamos que es una molécula o un hecho que tiene el cáncer, ¿no?, que podemos utilizarlo de alguna forma como pueden ser diagnósticos, es decir, para distinguir a la persona que tiene cáncer de la que no tiene, ¿no? O también, digamos, de cómo va a funcionar la enfermedad o cómo esa enfermedad va a responder a distintos medicamentos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Normalmente son proteínas o genes, ¿no?, que podemos medir en el tumor o en la paciente, y según eso podemos predecir pues si va a responder a un tratamiento u a otro, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, todo esto se está desarrollando ahora a gran velocidad y es muy importante. Antes de los tratamientos personalizados. Y es muy importante para los tratamientos personalizados, ¿no? Es decir, es una forma de, vale, esta persona tiene un cáncer de mama, vamos a ver qué tipo de cáncer tiene, porque seguramente podamos tener en la farmacia
un medicamento que sea específico para esa mutación o para ese cambio que tiene ese cáncer, ¿no? Y por lo tanto es una forma de ir hacia ese tratamiento personalizado, ¿eh? No es un paciente de cáncer de mama, es un paciente que tiene una mutación en BRCA2, que es positivo para distintos marcadores, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, hacemos una terapia personalizada. Tenemos que concluir ya, pero dos preguntas me gustaría hacerle. ¿Qué porcentaje de mujeres pueden sufrir recaída? No sé si está cuantificado. Está cuantificado. Sí. Se habla de hasta un 30% de pacientes con cáncer de mama. Por eso es tan importante, digamos, esto que hablábamos de las vacunas o estos tratamientos precisamente para evitar esa recidiva, ¿no? Esa vuelta a la enfermedad. Alfredo, ¿los retos de futuro? A ver, el reto más importante, por supuesto, el central es aumentar la supervivencia. Que ese 83% vuelva a un 95% sería ideal, ¿no? Y para eso está trabajando todo el mundo y yo creo que lo veremos poco a poco a lo largo de estos años, ¿no? Y eso se consigue con prevención, con cribado adecuado a la edad adecuada y luego con nuevos medicamentos. Ese es el reto y los objetivos. Apoyando la investigación, porque la investigación al final, a lo largo de nuestra vida, en algún momento dado, la enfermedad llegará esta otra y la investigación siempre que hay que apoyarla. Totalmente de acuerdo, a eso nos dedicamos. Alfredo Martínez, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a reflexionar y a conocer un poco los avances interesantísimos y esas novedades que en breve, como dice, las vacunas puedan llegar a lo mejor en un año, año y medio o algo así. Muchísimas gracias, un placer, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad y regresamos en unos instantes con la tertulia. Hasta ahora.